En el pueblo de Paipa, un lugar apartado donde la niebla cubría las calles como un sudario, lejos de la civilización, en Boyacá, Colombia, vivía doña Ramona, una anciana de manos huesudas y mirada profunda. Era conocida por su devoción a las ánimas del purgatorio, aquellas almas errantes que según la tradición vagaban entre el mundo de los vivos y los muertos esperando su redención. Cada noche, exactamente a las 3:30 de la madrugada, doña Ramona encendía un cirio frente al altar que había construido en su propia casa. No era un altar común. Sobre él descansaban cruces oxidadas, imágenes de santos con rostros desgastados y un cráneo humano que la anciana aseguraba haber encontrado a orillas del río. Pero doña Ramona no rezaba por sí misma. Sus súplicas eran para Rosario, su nieta, una joven que había sido encarcelada por un crimen que ella juraba no haber cometido. Desde el primer día en prisión, Rosario descubrió el verdadero significado del terror. Las reclusas la acechaban como lobos hambrientos. Algunas la golpeaban sin razón, otras le robaban su comida y unas peores aún le susurraban amenazas en la oscuridad, prometiéndole cosas que no podía repetir sin sentir náuseas. Pero lo peor no eran ellas, eran las policías. Las guardias de la prisión se turnaban para atormentarla. A veces la encerraban en celdas de castigo sin luz ni agua durante días. Otras veces la arrastraban a rincones oscuros del penal, donde los gritos no llegaban a los oídos de nadie. Le hacían cosas de las que nunca habló, pero que reflejaban sus ojos vacíos cuando salía tambaleándose de regreso a su celda. Cada noche, cuando se acostaba en su cama de piedra y trataba de ignorar el ardor de su piel, el dolor en su alma rezaba: por favor, abuela, sácame de aquí. Y cada noche, a kilómetros de distancia, doña Ramona la escuchaba. Doña Ramona ya no tenía lágrimas, solo tenía fe y desesperación. Ánimas benditas del purgatorio, vengan en mi auxilio. No dejen que la injusticia caiga sobre Rosario. Libérenla, protéjanla. A cambio les ofrezco mi alma cuando llegue la hora. El aire en la habitación se volvió pesado, las velas parpadearon y el cráneo del altar pareció moverse, como si hubiera exhalado su último antiguo y maldito aliento. Un susurro emergió entre las sombras. Aunque doña Ramona no escuchó nada, en su corazón sintió que dijeron: aceptamos. Esa misma noche Rosario despertó abruptamente en la celda. Sentía que algo la observaba. Cuando abrió los ojos vio las sombras. Eran figuras altas y delgadas con los rostros deformados por el dolor. Paradas en los rincones de su celda, no se movían, solo la miraban con ojos hundidos, negros, como la boca de un pozo. El aire se volvió frío, su aliento en nubes de vapor. ¿Quién anda allí?, murmuró temblando, pero no hubo respuesta. Al día siguiente, todo cambió. Los policías dejaron de tocarla, pasaban por su lado con miedo, murmurando. Algo extraño estaba ocurriendo. Esa noche, una guardia entró en su celda con intenciones oscuras, pero no fue capaz de hacer nada. Salió corriendo minutos después gritando como si hubiera visto al mismísimo diablo. Las reclusas también empezaron a evitarla. Sus compañeras de celda despertaban con moretones y rasguños en la piel, sin recordar cómo se los hicieron. Algunas decían que algo las atacaba por las noches, pero en la oscuridad se escuchaban murmullos y gemidos de sufrimiento. Es ella. Rosario trajo aquí algo con ella, susurraban. Y entonces un día,
Sin explicación aparente, la trasladaron de celda de menor seguridad. Sus ataques cesaron, sus noches se volvieron más tranquilas, los abusos terminaron. Pero en la casa de doña Ramona el horror apenas empezaba. Cada noche cuando doña Ramona encendía un cirio y rezaba, escuchaba cosas, pasos en su habitación, murmullos que no venían de su propia boca. El cráneo sobre el altar parecía sonreírle más de lo normal. Esa noche, a las 3:30, sintió un dolor agudo en el pecho. Se llevó la mano al corazón y cayó de rodillas. Las sombras se alargaron arrastrándose por las paredes como serpientes hambrientas. Y entonces lo escuchó. Tu hora ha llegado. Doña Ramona intentó gritar, pero algo invisible le tapó la boca. Sus dedos se crisparon, sus ojos se desorbitaron del terror. Las ánimas la rodeaban, ya no como aliadas, sino como carceleras. Cuando la encontraron al amanecer, su rostro estaba congelado de un grito mudo de espanto. Pero lo más aterrador fue el altar. El cráneo que había estado allí ya no tenía polvo ni tierra. Estaba limpio, como si alguien lo hubiera sostenido entre sus manos. Rosario fue liberada días después. Se descubrió que el verdadero asesino había sido un hombre que escapó del pueblo en la noche del crimen. Pero Rosario no celebró su libertad. Desde la primera noche en su casa los susurros comenzaron. La oscuridad sintió una presencia en la cama. Se despertó de golpe y vio una sombra sentada en la esquina de la habitación. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, el corazón se detuvo. Era su abuela. Estaba sentada con la cabeza heladía y los ojos negros como el abismo. Nunca olvides el costo de tu libertad, jovencita. Desde entonces Rosario no pudo dormir. Las noches eran largas, llenas de murmullos, de manos invisibles que la rozaban en la oscuridad, y cada vez que miraba su reflejo en el espejo veía una sombra detrás de ella, una sombra con los ojos vacíos, una sombra que nunca la dejaría en paz, porque las ánimas nunca olvidan una deuda. Si la historia te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.